Bienvenidos al programa Letra y Calle de hoy. Hoy vamos a discutir y conversar y dialogar sobre las ideas y la vida de Antonio Gramsci con un querido amigo, compañero, profesor de la Universidad de Buenos Aires, es integrante del grupo de Claxo, doctor en ciencias políticas, ha publicado amplios libros, ha sido coordinador del grupo de trabajo, ha hecho un montón de trabajos militantes en varios países de Latinoamérica y es un gusto presentar a mi querido amigo, compañero y profesor Hernán Ubiña. Buenas, querido Hernán. Hola Jorge, muy contento de estar acá y bueno, también celebrando la oportunidad de reencontrarnos en territorio boliviano en una coyuntura tan particular. Perfecto, entonces ahora vamos a mandar a un corte para ver una pequeña cápsula de la biografía de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue un pensador, activista político, periodista, escritor y filósofo italiano que nació en Ales, Cerdeña, un 22 de enero de 1891. Su vida estuvo signada por la pobreza y la enfermedad. Murió de un derrame cerebral a los 46 años en la ciudad de Roma en 1937, en el apogeo de la dictadura fascista de Benito Mussolini, a la cual se enfrentó. Desde niño hasta su juventud, sufrió las inclemencias de la falta de dinero que le impidieron concluir sus estudios superiores. Por lo tanto, su formación la terminó de manera autodidacta. Ávido lector y dotado de una inteligencia sorprendente, comenzó a profundizar en autores de la corriente marxista y otros. Siguió los desarrollos de la Revolución Rusa por la prensa. De estas experiencias, junto con otros revolucionarios, fundó el Partido Comunista de Italia en 1921. Con el advenimiento y ascensión del fascismo en Italia, pasa a la clandestinidad, pero al final es encarcelado en 1926 hasta su muerte. Es en el encierro donde redacta su obra conocida como Los Cuadernos de la Cárcel. En su época, Gramsci es un incomprendido dentro de las filas del movimiento socialista y comunista ortodoxo y un crítico agudo del mismo. Su pensamiento comienza a ser entendido y aplicado para comprender los sucesos que vendrán después de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Este autor hoy en día está más vigente que nunca. Quisiera empezar, querido Hernán, conversando. ¿Qué es lo que a ti más te ha impactado, te parece interesante de la vida y la biografía de Antonio Gramsci? Lo primero, la enorme actualidad que tiene su obra y también su sensibilidad revolucionaria. Tengo una particular afición por compañeros y compañeras de otros momentos históricos y otros territorios que han intentado conjugar el amor y la vocación revolucionaria, la sensibilidad y la intención de transformar el mundo. Y Gramsci a mí me conmueve mucho por su sensibilidad, sin dejar de ser un gran dirigente revolucionario, haber creado un partido, haber transitado por diferentes procesos emancipatorios y sin embargo era una persona que quizás se parece mucho a cualquiera de nosotros y nosotras, aún sabiendo que es excepcional, ¿no?, en los aportes que realizó. Entonces, lo primero a destacar quizás es que a pesar de haber producido su obra, de haber vivido del otro lado del océano en Italia hace 100 años, sin embargo, nos sigue conmoviendo y muchas de sus reflexiones, de sus hipótesis, dialogan con las luchas, con las apuestas emancipatorias de nuestra América y de Abdi Ayala. Por eso siempre digo, Gramsci es uno de los nuestros, porque lo pienso como un militante y un intelectual del sur global. Y en ese sur global está sin duda Bolivia. Claro. Ahora, para que la gente pueda un poco entender, a veces no se sabe muy bien, bueno, Gramsci vive en los años 20, 30, capaz lo más importante es, bueno, una época importante en la que es el Bienio Rojo, los grandes ascensos de masas en Turín, los consejos de fábrica, 1919-20, digamos una posición más radical con bueno, sus compañeros de época, el Ordine Nuovo, ¿no? No sé si estoy pronunciando bien.
Entonces, digamos, ahí hay una época muy efervescente, resultado de la Revolución Rusa, y de ahí una época de formación ya más madura, pero el año 26 cae preso, me parece, lo toman preso, y vive 10 años preso y muere el 37, ¿no? Entre preso y en la clínica, bueno. A ver, de esa etapa histórica, bueno, tal vez habría que decir también que nació en Cerdeña, su primera lengua fue el sardo, que es una isla ahí al sur de Italia. Digamos, ¿cómo describes esta biografía tan extraordinaria? Nunca publicó un libro, ¿no? Hizo cientos de artículos y miles de textos, pero nunca publicó un libro. Bueno, su primera lengua era el sardo. Digamos, su organización era muy militante y muy plural, habían anarquistas liberales. ¿Qué es lo que a ti, digamos, te parece que nos sirve ahora, Bolivia y Latinoamérica del 2023, para contar desde esa experiencia, ¿no? El haber ido a la Unión Soviética después de la Revolución Rusa, cuando era el proceso revolucionario, hasta el 24, 30, tal vez era del 17 al 30 habrá sido la revolución, después del declive burocrático, bueno. Y además, digamos, el triunfo del fascismo, ¿no? O sea, este tema muy importante en Gramsci de comprender, bueno, muchas transformaciones teóricas en el marxismo, pero esta militancia tan importante y sus cuadernos de la cárcel, ¿no? Digamos, bueno, cientos de cuadernos, y la producción teórica. Pero ahorita, ¿cómo tú describes esa biografía con todos estos elementos? Bueno, además autodidacta, nunca acabó una carrera, nunca publicó un libro y es uno de los autores más nombrados del mundo, ¿no? En ese sentido, digamos, ¿dónde fueron los picos de producción más interesantes? Desde la biografía y sus actuaciones, ¿no? Después también se aleja de una posición sectaria para, ¿no?, tratar de articular algo mucho más de frente único, justamente para frenar al fascismo, ¿no? En alguna medida, el no lograr, digamos, articular por las posiciones sectarias el Frente Unido, el Frente Único, hacía que lamentablemente también haya una cierta responsabilidad de los partidos comunistas de que asciende el fascismo. Y después todos presos o muertos decían, puta, no era pues que la socialdemocracia era el hermano gemelo del fascismo, ¿no? Era un juego de niños la socialdemocracia al lado del fascismo, un nuevo régimen, ¿no?, radical, etcétera. Radicalmente transformado de la realidad también, pero por la derecha, por la visión catastrofista, ¿no? Bueno, eso capaz, ¿cómo tú lo pones, esa cosa tan sorprendente de la vida de Gramsci, en unos cuantos minutos para entender la extraordinaria capacidad de, bueno, más enfermo, bueno, todas esas cosas, ¿no? Si algo caracteriza a Gramsci hasta el momento del encierro es que también está atravesado por la letra y por la calle. Es decir, escribe siendo muy jovencito, como vos bien decías, no llega a culminar sus estudios universitarios, pero se zambulle de lleno en el periodismo. Es decir, en un periodismo que él va a denominar incluso luego integral. ¿Qué significa un periodismo integral? No es un periodismo dogmático, meramente propagandístico, sino que para Gramsci tenía que tomar registros críticos de todos los acontecimientos que estaban sucediendo, no solo a nivel político, sino también a nivel cultural, a nivel artístico, en la cotidianidad, ¿no?, de allí, de Turín, donde él vivía. Él escribía casi una nota diaria en la prensa y llegó a fundar varios periódicos, ¿no? Uno de ellos, como vos decías, se denominó L'Ordine Nuovo, pero antes escribía en Avanti, ¿no?, Adelante, un diario, un cotidiano muy leído por el movimiento obrero, sobre todo el norte, pero en general por los sectores populares. Asistía al teatro, podríamos armar un libro de más de 400 páginas solo de las críticas teatrales de Gramsci. Y lo destaco porque a veces se pierde de vista que Gramsci tenía una particular, digamos, intención de conocer la realidad a partir de un caleidoscopio, ¿no?, de un montón de formas de mirar, de aproximarse a ella, que no siempre eran las que predominaban en las organizaciones en las que él militaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, darle relevancia al arte y a la cultura, ¿no?, en términos periodísticos incluso, era fundamental. Decía letra, porque efectivamente escribe casi a diario, de hecho vive del periodismo. Es decir, tiene una renta, digamos, que la organización le otorga para él poder dedicarse de lleno al periodismo. Entonces está la letra, pero no era un periodismo detrás meramente de un escritorio, sino que iba
detrás más bien de los acontecimientos. Entonces, ese periodismo buscaba acompañar, comprometerse con las luchas populares de una coyuntura de ascenso, de politización. Estoy pensando en un momento histórico similar al que vive Gramsci. Imagínense un joven que empieza a registrar los acontecimientos en el año 99, 2000 en Bolivia, ¿no? Y de repente estalla todo. Bueno, así le ocurrió a él, siendo muy jovencito. Vivencia insurrecciones ya en 1917. Hay una insurrección por el incremento de los precios de los alimentos, pero al poco tiempo se produce, y vos lo destacaste, la Revolución Rusa. Entonces también va aprendiendo de otros acontecimientos, no solo los de la realidad italiana. Traduce textos y escritos sobre cultura, sobre literatura, sobre pintura, y al mismo tiempo sobre todas las transformaciones que se estaban sucediendo en aquel entonces. Entonces es letra por su vocación periodística, por sistematizar las luchas, relevarlas, tomar registro de ellas, pero es calle porque se zambulle en la militancia revolucionaria, participa del Bienio Rojo, de la toma de fábricas, de la autogestión obrera, aprende, crea una escuela nocturna para que los obreros que estaban allí autogestionando, ejerciendo, digamos, la dinámica del autogobierno, ¿no?, productivo, también pudieran formarse, y percibe algo, hay una derrota. Y ahí ya, digamos, para sintetizar, que no basta con que solamente los obreros se organicen y se movilicen, que no basta con dar una disputa dentro de la fábrica, sino que hay que darla también por fuera de ella, en lo que luego va a denominar sociedad civil, y hay que ampliar la perspectiva, y vos lo destacaste, en un horizonte de un frente único, porque hay una enorme cantidad de población, también subalterna, oprimida y explotada, fundamentalmente campesina, aquí diríamos también pueblos originarios, indígenas, del sur de Italia, con los que hay que articular un mismo proyecto. Entonces, ese es un balance autocrítico, y decimos, es letra, es calle, y lamentablemente es cárcel en el caso de Gramsci, que no deja de ser letra porque escribe esos cuadernos de la cárcel como un balance autocrítico para volver a la calle, mejor organizados y con una propuesta más radical de proyecto revolucionario, atendiendo un montón de complejidades que él va percibiendo y que hicieron posible que ese Bienio Rojo fuese derrotado y surgiera el fascismo y se consolidase como un régimen represivo, profundamente autoritario, pero con un cierto apoyo de masas. Y eso también es un interrogante al que intenta responder Gramsci en los cuadernos de la cárcel. Claro. Ahora, a ver, para entrar ya a su, digamos, producción teórica, sus categorías, tal vez solamente precisar que me parece a mí, a ver qué te parece, que todas sus categorías, sociedad civil, sociedad política, todo el horizonte de construcción de hegemonía, surge justamente de las derrotas, ¿no? O sea, digamos, del ascenso ruso, la revolución rusa, bueno, pero después, digamos, viene la derrota de la revolución húngara, la derrota de la revolución alemana, donde matan a Rosa Luxemburgo, a Liebknecht, bueno, incluso la segunda revolución alemana del 23, que participa Korsch, bueno, Karl Korsch, un gran marxista que, bueno. Pero la derrota en Italia de justamente este Bienio Rojo, ¿no? O sea, digamos, capaz de, después de la revolución alemana y la revolución húngara, el ascenso más grande fue en Italia. Entonces eso también explica un poco, aparte de la genialidad de Gramsci y de otros, de Togliatti, bueno, muchos. A ver, digamos, entonces, ¿qué pasa? Que ahí se pregunta, ¿por qué hemos fracasado? ¿Qué ha pasado? ¿No? Incluso, a ver, el elemento de que empieza, digamos, a plantearse los 21 puntos de la bolchevización de todos los partidos, ¿no? Que incluso Mariátegui rechaza en el Perú y así, ¿no? Entonces ahí hay un tema muy complicado de los momentos de derrota. Bueno, entonces, ¿cómo ves tú esa lectura? Y después entramos a sus categorías, ¿qué nos sirve ahorita? Tal vez no podemos desarrollar todas, pero tal vez las más interesantes, ¿no? ¿Cómo lees este proceso de construcción entre, digamos, el Bienio Rojo de 19-20, su cárcel el 26, pero el 29 recién empieza a escribir, 2 años no lo dejaban, o se le estaba pensando las dos juntas, y bueno, desde el 29 al 37, no sé, miles de páginas, ¿no? De una cosa que transformó la teoría política marxista, diría yo, ¿no? Pero vinculado
a el leninismo y al Marx de la Comuna de París, que es lo que a veces no se lee bien, ¿no? Se lo hace aparecer a Gramsci a veces como un socialdemócrata, del consenso y que quería solo tomar por pedazos el Estado. Bueno, no, eso no era Gramsci, ¿no? Eso tal vez lo explicamos después, pero esta lecturita así de, a ver, la derrota, ¿no? La cárcel, puta, enfermo, lo contaste que yo no sabía, se le caían los dientes, yo también sabía que a los 4 años se le quedó una joroba, entonces medía 1,50, o sea, ¿no? Era algo increíble, era como un chapulín colorado socialista increíble, ¿no? Como contabas, había gente que incluso viéndolo en la cárcel, no creía que ese era Gramsci, entonces creían que Gramsci era, bueno, un gran dirigente grandote de 1,80, voz ronca, tipo Trotsky, ¿no? Un gran orador, bueno. ¿Cómo ves este elemento vamos a entrar a sus categorías ahorita y a la teoría, pero esto es bonito pensar, ¿no? Incluso esa frase tan complicada que a veces la gente no entiende, el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Y la gente dice, ¿y cómo así? ¿No? Incluso explicar un poco qué está tratando de decir Gramsci. Esa es la derrota, ¿no? Efectivamente, en el bienio rojo, en ese momento de ascenso, donde no solo se toman fábricas y se las autogestionan bajo control obrero, sino que también en el sur se toman, y en el centro sobre todo, se toman tierras, ¿no? Es decir, tanto el campesinado como especialmente el movimiento obrero en el norte genera un ascenso, una politización y una ofensiva que es respondida desde el Estado y las clases dominantes con una brutal represión. A veces se pierde de vista que el cierre, la derrota del bienio rojo fue porque ingresa el ejército a las fábricas. Es decir, desalojan y literalmente militarizan toda la ciudad, y no se puede sostener porque, entre otras cosas, no se puede expandir y generalizar una huelga general, digamos, una huelga política de carácter masivo en el resto del país. Entonces, Gramsci nos aporta también una epistemología de la derrota. ¿Qué significa esto? La posibilidad de aprender también de las derrotas, la posibilidad de ejercitar una pedagogía, un conocimiento, un aprendizaje, un estudio riguroso de situaciones de crisis aguda que no tienen como desenlace el triunfo revolucionario como en Rusia, pero que sin embargo nos aportan un montón de elementos para repensar la estrategia revolucionaria. El problema es que muchas veces desde las izquierdas, desde el campo popular, somos demasiado triunfalistas. Entonces queremos estudiar solo los acontecimientos y los procesos que han triunfado, ¿no? Nos obnubila la Revolución Rusa, nos encanta la Revolución Cubana, pero vos mencionaste un acontecimiento que culmina con una derrota brutal y diríamos un genocidio, que es la Comuna de París. Y sin embargo se ha aprendido muchísimo de la experiencia de la Comuna. De hecho, la Comuna brinda una respuesta clave que va a recuperar Gramsci, que es ¿con qué sustituir al Estado burgués? Porque ese Estado no es un instrumento que se pueda manipular u ocupar, digamos, y utilizar para fines opuestos o antagónicos, por ejemplo, para construir el socialismo. Y la experiencia de la Comuna lo que pone en evidencia es que hay que demoler esa maquinaria estatal y construir algo nuevo, que es el autogobierno de los trabajadores y trabajadoras, un gobierno del pueblo, además un gobierno barato, dice Marx, ¿no? O sea, semi-estado comuna. Un estado comuna, ¿no? Un estado en donde efectivamente se reabsorben las energías, el monopolio decisional del Estado en la propia sociedad, ¿no? Algo que va a retomar Gramsci, que vos lo mencionaste. Entonces, efectivamente, Gramsci vive un momento que está asignado por el optimismo de la voluntad, por la confianza en que si tomamos la iniciativa y deseamos transformar el mundo, lo vamos a lograr. Ese voluntarismo revolucionario fue muy importante y Gramsci no reniega de él, porque era un momento donde lo que predominaba en las izquierdas era la idea de que el capitalismo en algún momento, por sus propias contradicciones, se iba a derrumbar. La catástrofe. El catastrofismo, ¿no? Esta idea de, bueno, va a colapsar el capitalismo, tiende a la crisis, se va a derrumbar. Y eso, dice Gramsci, nos lleva a la pasividad, ¿no? Porque nos quedamos de brazos cruzados esperando que cual terremoto se derrumbe por sí solo el capitalismo. El capitalismo no va a derrumbarse, no va a caer por sí mismo, sino que en tal caso hay que derribarlo, hay que, digamos, desarticularlo como sistema. Y Gramsci entiende además que esa derrota requiere de un pesimismo de la inteligencia o de la razón, como vos decías. Tiene que haber una dialéctica en donde, sin dejar de ejercitar una voluntad y una confianza, que no es una confianza ciega, ¿no? Sino es una apuesta, va a decir él.
Es interesante, él piensa la apuesta en la clave de Pascal, de un filósofo que dice, no sabemos si Dios existe o no. Era profundamente religioso Pascal. O sea, pero hay que creer en Dios, porque si creemos y existe, vamos a ganarnos el reino de los cielos, y si no creemos, capaz que nos ganamos la eternidad del infierno. Y un poco en broma, un poco en serio, Gramsci dice, la revolución es como una apuesta pascaliana. No sabemos si vamos a triunfar, pero tenemos que valernos de ese optimismo de la voluntad y al mismo tiempo de un pesimismo de la inteligencia. Es decir, tenemos que poder leer la realidad desde justamente un centro de gravedad que no es meramente nuestra voluntad, sino condiciones adversas, ¿no? Digamos, un contexto específico que muchas veces está signado por la violencia, por las guerras, por el infinito poder que tienen las clases dominantes, ¿no? Porque tienen instituciones que recursos, conocimientos. Entonces hay un cierto pesimismo de la inteligencia que tiene que combinarse con el optimismo de la voluntad. Esa es una frase que Gramsci retoma de Romain Rolland, un intelectual, un literato muy importante, que incluso encabeza la campaña de liberación del propio Gramsci, ¿no? Pero que Gramsci la recrea y además es contemporánea a una frase casi idéntica que formula Mariátegui, ¿no? Un intelectual y un revolucionario peruano que dialoga de alguna manera en forma diferida con Gramsci. Así que pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad es un eje estructurador de la apuesta revolucionaria de Gramsci y hoy tiene una vigencia enorme, porque ¿cómo no vamos a tener pesimismo de la inteligencia ante la inminencia de un colapso ambiental, de las guerras que proliferan en el mundo, de las profundas desigualdades y las lógicas violentas, incluso el empobrecimiento masivo que padecen los pueblos latinoamericanos, el imperialismo acechándonos? Y sin embargo, hay que tener un optimismo de la voluntad, hay que ejercitar esa imaginación política y esa esperanza, porque finalmente en los tiempos más oscuros también pudimos salir adelante como pueblos y reimpulsar la lucha, e incluso en el momento más oscuro Gramsci no se ve derrotado, sino que trata de reflexionar y pensar cómo modificar esa correlación de fuerzas tan adversa desde ese mismo optimismo de la voluntad. Excelente, querido Hernán. Vamos a un corte y volvemos.